Bueno, mi primera consulta es sobre los coeficientes de Clebsch-Gordon. O sea, entiendo, pero ¿qué pasaría si yo cambio los J? O sea, si en vez de, o sea, si yo hago que J1 igual a uno y J2 igual a un medio, ¿y Sí. qué pasa si es que yo cambio? Que hago el J1 valga Eh, un medio ¿Los y invertís? claro, exactamente. Es lo mismo, porque acuérdate que la base desacoplada tiene que ver con el producto de dos vectores que pertenecen a cada uno de los sistemas por separado. Y en la base acoplada aparecen las componentes, por un lado JZ y por otro lado J cuadrado. Pero JZ y J cuadrado son las componentes completas, digamos, son los valores totales de la J, o sea, J1 más J2, o sea que es lo mismo hacer J1 más J2 que hacer J2 más J1, o J1Z más J2Z que hacer J2Z más J1Z. O sea que no, es totalmente distinto porque es un sistema compuesto, Ah, Sebastián. Entonces no hay necesidad de identificar cuál de los dos tiene un medio y cuál de los dos tiene uno, digamos. o sea que es Eh, una indiferente. vez que empezar el tratamiento, ¿no? Una vez que empezar el Ujú, tratamiento, claro. es lo mismo. Ah, ok, ok. Ah, bueno. Eh, Después, profe, lo que escribimos de tensores, yo llegué hasta la fórmula 7309. Hasta ahí entendí, pero cuando sigue la siguiente fórmula, hace que, el J y Z sándwich con el KQ. Pero ese KQ, ¿qué es lo que Sebastián, sería decime, eso? ya que Ujú. estás ahí, uy, perdón, ya que estás ahí con la fórmula, decime cuál es la fórmula, porque ya comparto para te comparto para la pantalla ahora, Claro, es la 310, la esa parte. 310, esta que está acá abajo. Ujú. Sí, sí. ¿Y qué me decías? ¿Y qué es? O sea, porque acá hacemos el sándwich Claro. de IJZ, pero ¿qué sería estos K y estos Q? O sea, sé Ah, que son eh, lo de el tensor, digamos, pero ¿por qué yo lo expreso por en conveniencia nada más, ¿eh? O sea que estas variables, llamarle K y Q, decís, ¿por qué ujú, llamamos K y Q y no llamamos de otra manera? claro. Es por conveniencia, o sea, es por conveniencia porque lo que voy a tratar es, eh, es encontrar una cosa como esta, digamos, o sea, la expresión, vamos a ver, que aparece acá abajo, Ujú, del conmutador de J con T sub K y de N escalar J con T sub K supra Q, digamos. Como queremos hacer eso, entonces sí, conviene denominar, digamos, el K es equivalente a lo que sería J y el Q es la JZ, o sea, el M. ujú, Este sería JM. ah, ok. Entonces, por eso JZ aplicado a JM que tenemos acá, te da Ujú, H partida M, o sea, H partida Q. Es eso nada más. Estos son equivalentes a llamarlos como JM, es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero aquí nos conviene, porque va a aparecer este elemento matricial, fíjate, como esta componente donde acá aparece Q y Q'. ujú. Y lo mismo para J más y J menos, aparece Q' y Q más menos 1. Entonces, usando esto, uno hace, a ver, estas cosas están hechas como, digamos, no es que uno de golpe se le ocurrió y lo hizo, ¿no es cierto? Sino que realmente hay mucho trabajo detrás de todo esto. Pero lo que se pretende es encontrar cómo se escribe, y acá es lo importante, el conmutador de J, a ver, J y JZ o una componente de J con un tensor. Lo que nosotros habíamos hecho antes
era, bueno, no me acuerdo cuánto antes tenemos que ir, pero habíamos encontrado las relaciones de conmutación, está bien, las relaciones de conmutación para el tensor de orden 1, el T supra 1 sub K, sub Q, este es un tensor de orden 1, quiere decir, este es un vector, es un vector. Y la pregunta es, y lo que habíamos dicho nosotros antes era que, dadas las relaciones de conmutación, tenemos definido el tensor, o tenemos definido el vector, ¿se acuerdan? Un operador vectorial cumplía ciertas relaciones cuando lo conmutábamos con JZ y con J más menos. Si este que de acá estos son elementos de un arreglo, digamos, que nosotros llamamos vectores, ¿no es cierto? Son tres números, acá hay tres números. O tres operadores en realidad. Aquí son tres operadores, uno para X, otro para Y o para Z, o si no, uno para más menos 1 y 0. ¿Sí? Estamos usando la base esférica, coordenadas esféricas. Pero si yo conozco cómo conmutan estas cosas que están aquí con JZ y cumplen estas relaciones de conmutación, entonces yo digo, estos elementos de esta cosa que está acá son elementos de un tensor de orden 1. Sebastián, Sí. las relaciones de conmutación me definían los operadores vectoriales en la cuántica. ¿Se acuerdan? Si este operador vectorial fuera un J, un momento angular, hay relaciones de conmutación que tienen que cumplirse sí o sí. Si no se cumplen esas relaciones de conmutación, entonces no son momentos angulares, operador, momento angular. Pero eso para un momento angular. Para un operador cualquiera, un operador vectorial cualquiera. Estas son las relaciones de conmutación que se tienen que cumplir. Que surgen de las rotaciones. Esto lo habíamos visto en la clase anterior. Las rotaciones, así como las rotaciones me definían los vectores en el espacio ordinario, las operaciones de rotación me definen los operadores vectoriales y tensoriales en la mecánica cuántica. Sí. Cuando llegamos hasta este punto, que es donde habían llegado, no sé vos, Marco, si llegaste hasta acá, pero por lo menos me lo dijiste vos, Sebastián. Una vez que llegaste hasta acá, 307, ¿cómo hacemos para pasar a un tensor de cualquier orden? Porque este es un tensor de orden 1. Y este es un tensor de orden K. Puede ser de 2, 3, 4, es un tensor de un orden mayor o igual a 1. También, ¿no es cierto? Puede ser orden 0 acá. Pero este es un tensor entonces de cualquier orden. ¿Cómo hacemos para pasar de esta expresión de tensores de orden 1 a esta de cualquier orden? Y bueno, simplemente asumimos que así como tenemos tensor orden 1 acá, y estas son las relaciones de conmutación, acá aparece orden 1 y orden 1, lo mismo hacemos para el orden K. Estas relaciones que tenemos acá se tienen que cumplir cuando K es igual a 1. Por tanto decimos, se cumple para K igual a 1, se cumple para K igual a 0. Bueno, ¿qué pasará si se cumple para un orden K cualquiera? Y luego chequeamos de que esas sean las expresiones de los operadores, de la conmutación. O sea que esto es un tensor que va a ser obtenido a partir del conmutador de J con T supra K, digamos, con J T supra K. De modo que si este fuera el JZ, acá va a aparecer el JZ, y esta relación de conmutación me tiene que dar esta que está acá. Y después puedo yo, a partir de acá, poner lo que es el J más, J menos, a partir de JX, JY, y encontrar la relación de conmutación que para K igual a 1 me tienen que dar las ecuaciones 308 y 309. ¿Ok? Sí. Ok. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros vamos a necesitar cuando... ahora en parte lo vamos a hacer, pero cuando hagamos interactuar un sistema con un campo externo,
van a aparecer en el sistema propiedades de respuesta, se llama. O sea, uno quiere conocer cómo responde el sistema, o sea, qué características, qué propiedades tiene un sistema. Para saber en cuántica qué propiedades tiene un sistema, tiene que perturbarlo. Entonces uno lo perturba y la perturbación tiene que ver con un campo externo, campo eléctrico o magnético externo. Y cuando uno le mete un campo eléctrico o le mete un campo magnético, dependiendo del sistema, aparecerán algunas propiedades que tienen que ver con algunas magnitudes físicas del sistema que interaccionan con el campo externo. Y eso nos va a conducir a resolver elementos matriciales donde aparecen vectores o tensores. Y por eso tenemos que aprender primero a tratar con los tensores para después ver cómo resolvemos los elementos matriciales que aparecen cuando hacemos interactuar un sistema cuántico con un campo externo. ¿Está bien? O sea que lo que estamos haciendo ahora son adquirir herramientas que nos van a servir para un poquito más adelante. ¿Ok? Ujú. Sí. Bueno, aquí habíamos visto el teorema de Wigner-Eckardt, pero no sé si lo han visto, si lo han logrado seguir. Aquí había esta relación a 324, que era muy importante. Y que, ¿no es cierto? Fíjense que aparece un tensor. Este es un tensor de orden K. No es un vector. O no es un escalar. Y entonces, al aparecer un tensor de orden K, esto podría ser de orden 2, digamos. O podría ser de orden 3. Pero si fuera un tensor de orden 2, aquí yo tendría, las proyecciones serían más menos 2, más menos 1 y 0. Los elementos que tendría que resolver allí. Y acá, lo que me surge es que este elemento matricial finalmente se puede escribir como algo, una constante, coeficiente de Clebsch-Gordan, que multiplica un elemento matricial que se llama de matriz reducida. Se llama de matriz reducida porque este elemento matricial requiere que yo defina quién es M y quién es M'. Sin embargo, acá no hace falta. Ahí no hace falta. Entonces, bueno, una cosa que se hizo en la clase pasada fue aplicar el teorema de Wigner-Eckardt cuando tenemos un operador vectorial. O sea, esto cuando K es igual a 1. Y hay el tensor en la ecuación esa. ¿cuál? La 324. Ahí el tensor, sí. El tensor es igual al otro tensor. Es el mismo tensor. Es el mismo tensor. Es el mismo tensor, sí. El tema es que uno tiene una Q y el otro no. Claro, porque acá están las componentes del tensor y acá tenemos el tensor completo, que no está dado en las componentes. A ver si lo podemos ver. Aquí vamos a verlo, ¿no? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, Marcos, mira, en la 327. El elemento matricial del J sub Q, esta es una componente, ¿ves? Está relacionado con el elemento matricial del J. Ese es el mismo tensor en el sentido, este es un vector. Este es un vector. Pero acá está el vector completo, o sea, el vector en cuanto a que no tiene sus componentes. Y acá están algunas de las componentes de ese tensor. Entonces, cada una de las componentes, o sea, los elementos matriciales de las componentes de un vector, de un operador vectorial, las componentes de un operador vectorial, se escriben como algo, o sea, un número, coeficiente de Clebsch-Gordan, por los elementos de matriz del vector completo. Este es el vector completo. Mira, acá aparece la flechita arriba, Marcos. Y acá no la tenemos, ¿ven? Sí. Eso para indicarte que este es el tensor completo. Después uno puede ver que cómo se puede calcular ese tensor que está acá, ¿no?
Y va a ver que si yo conozco puedo sacar o sea que acá, digamos, este elemento matricial, fíjate qué forma tiene. O sea, quiero decirte que se pueden hacer esos cálculos. Ahora lo vamos a hacer usando el Coentanucci. Pero en lo que está aquí del Cetili, si ustedes pueden seguir esto, no sé si Marcos y Sebastián han logrado avanzar. Está bastante, me parece a mí, sistemático lo que hace Cetili, en el que aplica teorema Wigner-Eckart a un operador escalar, a un operador vectorial y después a un operador tensorial cualquiera. Y uno encuentra cosas como esta, por ejemplo. Esto que está aquí abajo, la 335, es lo que se conoce como el teorema de las proyecciones. O sea que a partir, esto no lo llegamos la vez pasada, a partir de la aplicación del teorema de Wigner-Eckart a un producto escalar, que sería este J escalar A, que, bueno, aquí hay algunas consideraciones, digamos, pero el J escalar A va a aparecer, porque acá tendríamos J0 con A0, esto sería J0 con A0, el A0 es la componente 0 del vector A, que la voy a tratar de encontrar acá, pero el J0 aplicado a JM me va a dar H partida M, porque el J0 es el equivalente al JZ. ¿Está bien, Sebastián? ¿Me está siguiendo? Sí. Y luego tendría, o sea, J0 a 0 más J1 a 1 más J menos 1 a más 1. En realidad este es el producto cruzado. Entonces, al aplicar el J más 1 y el J menos 1 a estos vectores, van a aparecer estos elementos que aparecen aquí. Este coeficiente por H partida sobre 2 y este otro coeficiente por H partida sobre 2 y me va a quedar el A más 1 y este es el A menos 1, me parece. Creo que este es el A menos 1. Y por el signo de que está ahí en la raíz, ¿no? Sí. Que es M más menos M más menos 1. 1. Sí. Entonces, ¿no es cierto? Porque si acá tenemos el J menos, el J menos a izquierda te da el M más 1. Y acá tendríamos el J más aplicado a la izquierda te da el M menos 1. Y este tiene que ser el A menos 1. O sea, el producto escalar en la... Acá está. Aquí está. Perdón. Este es el producto escalar, acá arriba. ¿Ven? Es J0 a 0, J más 1, A menos 1 y J menos 1, A más 1. O sea que este término que está acá, creo que es este que está acá. Y este es este que está acá. O sea que este es A menos 1. Aquí hay un error en el 330. ¿Ok? Sí. Bueno, esta es una manera de expresar, digamos, este elemento matricial. Luego se puede por separado encontrar este elemento matricial y este elemento matricial usando Wigner-Eckart. Si uno usa Wigner-Eckart, fíjense, este elemento matricial va a ser igual a algún número que es estos coeficientes de Clebsch-Gordon están bien definidos, multiplicado por este elemento matricial acá. Y lo mismo vamos a poder encontrar para A más 1, que va a tener el mismo elemento matricial, ¿ven? Porque esto es lo lógico. Y el otro A menos 1 también con el mismo elemento matricial. Entonces reemplazamos estas expresiones acá arriba y se encuentra esta expresión a 331. Se encuentra la 331, que quiere decir, es una combinación lineal de factores multiplicado por este elemento matricial, lo que nos da este elemento matricial. Después, si uno hace el J cuadrado, o sea que si acá este A lo pone como J, ¿ok? ¿Qué he hecho? Estuve buscando encontrar este elemento matricial, que lo hice a partir del producto escalar en la base esférica y después usando Wigner-Eckart. Reemplazo
A por J, entonces me queda J cuadrado, porque acá sería J escalar J, sería J cuadrado. Y el J cuadrado me va a quedar en términos de J, porque acá me daban términos de A. Este A era J, entonces me queda en términos de J. Y entonces, como estos coeficientes van a ser los mismos, interesante, voy a poder establecer esta relación que tengo aquí. La relación que va a haber entre una componente A sub Q respecto a una J sub Q va a ser la misma que si tengo entre A y J. Esto es por un lado. Y por otro lado, esta misma que está acá voy a poder expresarla como lo que tenía acá, ¿no es cierto? Acá que había sacado J con A y J cuadrado es la que tengo aquí. J escalar A con J cuadrado es lo mismo porque dependía de A y de J. Y entonces de acá puedo, a ver cómo es esto. Esta que está acá, J cuadrado aplicado a JM, es H partida cuadrado por J más 1, por el sándwich entre J y M, esto es 1. Entonces, este elemento matricial que está aquí es esto que está acá. Y entonces encuentro que J escalar A sobre esto es este cociente sobre este, que es igual a este cociente sobre este. Entonces, este término que está acá lo puedo relacionar con este término que está acá. Y encontramos esta relación que aparece acá, la 335. ¿Está bien? Sí. ¿Y qué ventaja tiene la 335? Que yo voy a poder encontrar los elementos matriciales de una componente cualquiera, de un vector A cualquiera. A es un operador vectorial. A es un operador vectorial. Y esto es el elemento matricial de ese operador vectorial, de esa componente del operador vectorial A. En términos, fíjense, de este elemento matricial, que en general se puede resolver fácilmente, y el elemento matricial de J escalar A. ¿Ok? Esto que está aquí, la 335, se llama el teorema de las proyecciones. Teorema de las proyecciones. O sea, usando Wigner-Eckert, que lo que me hacía era que me simplificaba un poquito el cálculo de algunos elementos matriciales. Usando Wigner-Eckert, puedo encontrar el teorema de las proyecciones, que es el que más uso. El teorema de las proyecciones, que es este que está acá. Los elementos matriciales de la proyección Q de un operador vectorial cualquiera están relacionados con los elementos matriciales del elemento Q de J. Y esto que está acá, en general, lo puedo resolver porque esta base JM son autovectores en general de los J. Esto que aparece en el denominador es conocido y acá tengo J escalar A que tendré que ver cómo lo resuelvo. Teorema de las proyecciones. Entonces, en el CETILI vemos algo que es interesante. Supongamos que se trata que este A fuera el spin. Supongamos que este A fuera el spin. Si esto es S, ¿no? Y esto fuera, por ejemplo, S sub Z, acá va a ser J escalar S y acá va a ser S sub Z. Y puedo sacar S, X, S, Y, o puedo sacar más, menos, que son combinaciones, porque este es el mismo, no cambian, ¿ven? Una vez que tengo resuelto este elemento matricial de acá arriba, puedo sacar cualquier elemento matricial, componente de estos elementos matriciales. ¿Me siguen? Sí. Entonces, miren, si estoy hablando, por ejemplo, si este fuera de S sub Z, S sub Z sería J escalar S, acá, y acá sería J sub Z. Lo que tengo que resolver es esto, el elemento matricial de S sub Z va a ser este cociente multiplicado por esto. Si yo sé cómo se resuelve este elemento que está aquí, prácticamente tengo resuelto, porque esta JZ por JM es H partida M y nada más, ¿no es cierto? Este elemento matricial es H partida M. ¿Ok? Sí. Esto es, aquí aparece solamente J, o sea que si yo resuelvo este elemento matricial, tengo resuelto este elemento matricial. Ahora vamos a ver dónde se lo aplica. Yo me iba a ir a cuenta noche, pero lo hacemos acá y listo. Después podemos ir a cuenta noche.
¿Cómo hago para calcular J escalar S? Bueno, J escalar S es considerando J es L más S, escalar S, y entonces esto será L escalar S más S cuadrado. El L escalar S lo voy a poder obtener a partir de esta consideración. El L más S al cuadrado es L cuadrado más S cuadrado más 2 veces L escalar S. ¿Es cierto? Digamos, un operador vectorial A más uno vectorial B va a ser A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A escalar B. Entonces L escalar S se escribe acá arriba como esto y aparece el 2 porque es 2 veces este. Este que está acá tiene metido 2 veces este, entonces este es un medio de todo. Más ese cuadrado que aparece acá. Y entonces lo meto adentro, ¿no es cierto? Acá tengo menos un medio de ese cuadrado, más ese cuadrado, es un medio de ese cuadrado, o sea, aparece este que está acá. Y entonces cuando yo quiero hallar este elemento matricial, será este elemento matricial, que va a ser el de J cuadrado, que me da H partida cuadrado, J por J más 1. Menos L cuadrado, pero el L cuadrado será menos H partida cuadrado, L por L más 1. Y el S cuadrado es S por S más 1. O sea que encuentro este elemento matricial. Este era H partida M, que está acá, dividido 2 J por J más 1. O sea que este elemento matricial, que era lo que yo quería hallar, cuando tenemos J igual a S, es este que está acá, que me da esta expresión. Y esto después se puede aplicar cuando uno estudia el desdoblamiento de los niveles de energía de un sistema en presencia de un campo magnético externo. Eso lo vamos a ver ahora. Pero lo importante aquí es ver que este elemento matricial tiene esta forma. Y que el elemento matricial, el LZ, si apareciera, voy a poder también encontrarlo, porque será acá M, aquí voy a tener L y L más 1. A ver, esto no lo he visto yo acá. Ok, vamos a ir. ¿Me pudieron seguir, no es cierto? Sí, Sí. Marcos y Sebastián. ¿Saben qué pasa con Macarena? No. Ni idea. Sí, ¿no? No, pero va a los prácticos, pero Ok, bueno, acá no es sé. de obligación la teoría, así que no hay ningún problema. Bueno, entonces, este es el teorema de las proyecciones, el 335. Y lo vamos a ver a este mismo teorema a partir del Cuentanucci. Lo quiero contar. No sé si ustedes tienen el Cuentanucci. Sí. Sí. Bueno, a ver, esto está en el Cuentanucci, como yo lo tengo, es medio complicado, es en la 1050 la página, en 1050. Lo que tiene Cuentanucci es que hace algunos tratamientos que son como más desde el lado de la física formal. Entonces por eso se los quiero contar acá. Entonces, vamos a mirar lo mismo, el teorema de Pigner-Eckardt para operadores vectoriales, lo mismo que está en el Cetilli. Y vamos a ver estos vectores que tenemos. El B es un vector cualquiera. Y el B corta este es un vector cualquiera. El J no, ¿no es cierto? Es el momento angular total. Entonces, a partir de estas relaciones de conmutación que aparecen acá, donde tienen que cumplirse estas relaciones de conmutación entre un operador, digamos, los componentes de un operador vectorial y J. Eso lo habíamos visto desde Cetilli, no sé si usted lo tiene presente, podemos volver si no para atrás, pero en Cetilli esto era, si esto en Cetilli acá tendríamos A sub X, A sub Y y A sub Z. Y en los conmutadores con J tenían esta forma, JX, JY, JZ. O sea que se pueden hacer todas estas relaciones de conmutación. Muy bien. Entonces, dadas esas relaciones de conmutación,
se puede encontrar que si B más menos es esto, y J más menos es esto, bueno, la relación de conmutación de B más menos con cada una de las componentes, y después de B más menos con J más y J menos. Una vez que tenemos la relación de conmutación, podemos operar mucho más fácil los elementos matriciales. Por ejemplo, si tenemos este JZ B más menos, ¿ven? El conmutador de JZ con B más menos era H partida B más menos. Esto va a aparecer de acá, digamos, si nosotros hacemos JZ con B más menos, es más menos H partida con B más menos. Entonces es esto lo que aparece aquí. Y si metemos si queremos encontrar el elemento matricial este que está aquí, usamos el conmutador. Entonces, usando ese conmutador, uno puede ver que porque este elemento matricial, al multiplicarlo por JZ, me va a aparecer dado vuelta, y el JZ actuando a derecha voy a poder determinar esta expresión que está aquí. Entonces fíjense, acá tendríamos JZ con B más menos, que es esto que está acá, JZ con B más menos, aplicado a este vector, va a ser este término aplicado a ese vector, más menos este término aplicado a ese vector, más menos ese término aplicado a ese vector. El JZ aplicado a derecha me aparece el M'. O sea que esto sería H', M', B más menos, o sea, H', M', B más menos, aplicado a este vector, más menos H'. Entonces puedo sacar como un factor común el H', y acá tenía M más menos 1. O sea, aquí aparece M' más menos 1, H', B más menos. O sea que JZ aplicado a este vector me da, es el JZ, o este vector es un autovector de JZ. Un autovector de JZ. O sea que lo que está haciendo B más menos aplicado a este es darme un vector que es autovector de JZ. Bueno, esta es una cosa interesante que se puede hacer jugando acá con esta propiedad que tenemos en el Cohen, y eso nos va a dar reglas de selección para los elementos matriciales de B. Si uno saca este elemento matricial de B, aquí va a pasar lo siguiente, ¿no es cierto? Si M' menos 1 es igual a 0, esto es 0. Entonces, la aplicación de este elemento, de este operador a este vector va a ser 0 en las componentes, dependiendo de si M sea igual a M', o si M sea igual a M' más 1, etcétera, digamos. Uno puede sacar de estas expresiones que tenemos acá estas reglas de selección, cosa que se puede utilizar más adelante. Déjenme que avance porque ya lo vimos Bueno, aquí, si ustedes tienen el Cohen, les voy a pedir que jueguen con esto. O sea que estas reglas que aparecen acá son las mismas que hemos estado viendo en el CETILI. Son las mismas que hemos estado viendo en el CETILI, pero el Cohen lo que hace es usar una relación de completitud, esta que está acá. Esta relación de completitud la pone acá adentro, acá en medio, y la pone acá en medio. Y entonces, si eso se hace, esto es igual a esto, pero le ponemos una relación de completitud aquí, una relación de completitud aquí, y aquí va a aparecer que el J más va a aplicar a este, y acá lo mismo va a pasar, el J más de este lado va a aplicar a este, y lo que uno va a obtener son expresiones de este tipo que están acá. Y entonces se puede
pasar este término se pasa a este abajo de este, y este término debajo de este. Se encuentra esta relación. Y esta relación es válida, fíjense, B más sobre J más con este elemento matricial, pero para M más 1 en ambos casos, aquí es para M más 2. Y lo mismo va a ocurrir para M más 3, y etcétera, o para M y para abajo, digamos, o sea, según sean las proyecciones posibles del J, de este conjunto de vectores. Entonces, usando esa relación, uno encuentra estas relaciones, B más, J más, en todos los casos, son igualdades. Y esto permite, ustedes lo revisan y si no se entiende lo que no se entiende me avisan, pero esto permite, así como tenemos esta relación acá, ven, B más, este es un elemento matricial de B más, en términos de J más, y acá tenemos KJ, que son los números cuánticos de estos vectores iguales, pero el M cambia. Acá tenemos M más 1, acá tenemos M, aquí tenemos M más 1, acá tenemos M. O sea que la relación entre B más y J más es a través de una constante que dependen de K y J, los elementos que no cambian. Y lo mismo, cuando acá tenemos M más 1 y acá tenemos M, lo mismo podemos pensar cuando tenemos M y M'. Y eso va a hacer a que también pase lo mismo con el B menos. Entonces quiere decir que estos B más y B menos se relacionan con J más y J menos. Y esto nos va a llevar al teorema de las proyecciones. Eso fue para B más, B menos. Se pueden encontrar estas relaciones para BZ con B más y BZ con J más. ¿No es cierto? Aquí tenemos BZ con B más. Y acá tenemos BZ con J más, y entonces eso nos va a permitir hacer una relación entre BZ y JZ. Entonces acá arriba teníamos una relación entre B más y J más, B menos y J menos, y ahora acá tenemos BZ y JZ. Entonces, si se dan esas relaciones, y en todos los casos el coeficiente es el mismo, hay una relación entre el vector B y el vector J. El vector B y el vector J. Este bicho que está acá tendríamos que encontrar qué es si se termina. O sea, podríamos, por ejemplo, hallar la componente Z de B con la componente Z de J. Y ya nosotros sabemos que esto va a estar ligado por B escalar J sobre J por J más 1. Esto es lo que habíamos encontrado en el CETIL. Vamos a ver si es cierto. Y esta manera de hacerlo, digamos, del Cohen, está muy buena, porque lo que dice es, bueno, nos vamos a restringir a estos elementos matriciales que formen parte de este espacio vectorial, definidos por los números cuánticos K y J, que quiere decir acá, con todas las proyecciones. Entonces, a partir de esta expresión que tenemos acá, uno puede, este es el ¿cómo se llama? El proyector. Este es el proyector. ¿Recuerdan cómo se escribe un proyector? ¿Sí? Sí. Ok, sería este por este, digamos, ¿no es cierto? Es un ket por un bra, aquí. Y acá aparece un ket por un bra. Entonces acá tenemos un elemento matricial entre dos extremos que van a estar así. Si uno resuelve eso, a ver, esta relación entre este y este se cumple que el proyector al cuadrado es igual al proyector, esta es la propiedad de proyectores, y que el conmutador de J con un proyector es 0 siempre. Entonces, así como hemos dicho acá, esta relación, podríamos multiplicar J escalar B acá, y ver qué pasa con este, que será J cuadrado. Entonces hacemos J escalar B, y eso sería equivalente a J lo puedo sacar afuera, porque acá le pongo un proyector y lo puedo sacar afuera y me va a quedar este término, escalar J. Este término que está acá
es proporcional a J, ¿ven acá? Entonces ahí me queda J cuadrado. Y el J cuadrado aplicado a P, porque acá tenemos un ket y un bra, un ket y un bra. J cuadrado aplicado a ese ket me da H partida cuadrado por J más 1 por el ket. Entonces me quedó el ket más por el bra, eso me queda el P de nuevo. O sea que esta operación que está acá, háganla. Está muy, digamos, no sé cuánto les gusta a ustedes la matemática de la cuántica, pero está muy buena. Traten de hacer esto jugando. Entonces ven que el J escalar B está ligado al J por J más 1. ¿Ok? Entonces, si yo hallo el valor esperado de J escalar B, de acá, eso va a ser escrito de esta manera. El valor esperado de esto será el valor esperado de esto, y el valor esperado de esto es este término que está aquí, que es la constante, que es esto que está acá. Entonces, de ahí podemos ver esto que les he manifestado antes, ¿no? Acá tenemos J escalar B, tiene esta expresión. Y entonces está ligado acá, ¿no? Acá tenemos el B, que es el alfa por J. Entonces el B es el alfa es este cociente por J. O sea que el alfa que tenemos acá es este valor esperado dividido esto. Este es el alfa. Entonces, ¿se entiende? ¿Me siguen? Volvemos un poquito para atrás. El elemento matricial de B era un alfa por el elemento matricial de J. Estos son elementos de un subespacio, K, J, M, son elementos de un subespacio. Acá le llaman el subespacio E de KJ. Entonces, yo les había dicho, el Cohen encuentra manera de encontrar este alfa que está acá. ¿Cómo hacemos para encontrar ese alfa? Lo estuvimos contando recién, usando los proyectores y demás. Y se observa que el alfa, este alfa, va a ser esto que tenemos a la izquierda dividido esto. Y esto que tenemos a la izquierda es el valor esperado de J escalar B. Entonces el B es el alfa por J. El alfa es el valor esperado de J escalar B sobre J cuadrado. Y esto que tenemos acá es el teorema de las proyecciones. Que habíamos visto también en ese tipo. Eso es el teorema de las proyecciones que vimos en ese tipo. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo vamos a usar? Aquí, en la página 1055 del Cohen, vamos a estudiar lo que se llama factor G de Landé de un nivel atómico. Factor G de Landé de un nivel atómico. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a suponer que el momento angular total es la suma del momento angular total orbital más el momento angular total S. Y entonces, esto, el conjunto completo de operadores que conmutan entre sí, ¿se acuerdan? El conjunto completo de operadores que conmutan entre sí, si yo tengo momento angular total L, momento angular total S, momento angular total J, será L cuadrado, S cuadrado, J cuadrado y JZ. Esta es la base acoplada. Todos estos operadores conmutan entre sí. Esto eran lo que antes llamábamos J1 y J2. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, este J era J1 más J2. O sea que J1 cuadrado, J2 cuadrado, J cuadrado y JZ. Esos son operadores que conmutan entre sí, una base completa de operadores que conmutan entre sí, agregándole el HC. Entonces, las autofunciones de ese sistema se van a escribir según los números cuánticos que corresponden a la energía, momento angular orbital, momento angular de spin y los totales. El total, momento angular y la proyección total también. Y los autovalores de estos operadores aplicados a este vector van a ser E0, H partida L, lo mismo con S, lo mismo con J y M por H partida. ¿Sí? Sí.
Bueno, vamos a ver qué pasa cuando vamos a considerar que ponemos el sistema en un campo magnético externo que está en la dirección Z. Ponemos este sistema que tiene estos, digamos, es un sistema cuántico que tiene estos momentos angulares que están definiendo el estado del sistema. Y lo ponemos en presencia de un campo magnético externo. Entonces quiere decir que el hamiltoniano, cuando aparece el campo, aparece una perturbación a la que llamo H1. H0 es cuando no hay perturbación, H1 es cuando sí hay perturbación. Y vamos a ver cómo se desdoblan estos niveles cuando le pongo la perturbación, que es un campo magnético externo. Vamos a considerar que el H1 va a ser, esto era menos mu escalar B. Menos mu escalar B de aquí, esto háganlo. El H1 es menos mu escalar B. El mu tiene una componente mu sub L y una componente mu sub S. Entonces, cuando reemplazo el mu sub L y el mu sub S por sus relaciones con L y S, el H me va a quedar de esta manera como tengo acá. Háganlo, por favor. Entonces, este factor que aparece acá es la frecuencia angular del árbol y se expresa de esta manera. Aquí aparece el campo externo, ¿ven? Pero es una constante. Entonces, este hamiltoniano perturbativo que tiene que ver con niveles de energía, aquí hay niveles de energía que van a sumarse a estos que están acá, y entonces según los niveles de energía que aparecen acá, van a corregir este y eso me va a dar la energía total. Se los voy a repetir después que hagamos una pausa, pero ¿qué hacemos acá? Este es un hamiltoniano que me está describiendo la interacción del sistema con un campo externo. La interacción del sistema con un campo externo me va a producir distintos niveles de energía acá, que van a corregir los niveles de energía que tenemos debido al campo H0, perdón, al hamiltoniano H0, que es el hamiltoniano para el sistema cuántico en ausencia de un campo externo. El hamiltoniano del sistema está compuesto por dos términos. Uno, el hamiltoniano en ausencia del campo externo, más el hamiltoniano en presencia del campo externo. Y lo que queremos ver es cómo este hamiltoniano que está acá, o los niveles de energía que aparecen de este hamiltoniano, modifican los del nivel de energía del H0, que son los del sistema sin el campo. Lo vamos a cortar acá mejor. Y a las 35 nos vamos a volver a juntar, así ustedes pueden mirar también si quieren un poquito más el Cohen. Una media hora más o menos, unos 40 minutos más. Pero voy a volver para atrás para tratar de clarificar lo que no haya quedado claro. ¿Ok? Sí. Bueno, nos vemos en 10 minutos. Vale. Bueno, Marcos y Sebastián, ¿están por ahí todavía? Sí, me encanta. No se fueron todavía. Quiere decir que todavía resisten. Un poco más. Esto es cuestión de practicando, vuelvo un poco para atrás. Me quedo con el Cohen. No sé cuánto tienen ustedes de manejo del Cohen. Pero normalmente el Cohen, el problema de Cohen que yo tengo es que no lo tengo ordenado, entonces me salgo un poco de algunos capítulos y me tengo que ir para cualquier lado, o sea que no tengo, el Cohen no es no empieza en la página 1. Pero una cosa que vale la pena de tener presente cuando hablamos del Cohen es que uno siempre escribe una función de onda en una base. En el Cohen siempre trabajamos en una base. Esa base es la compuesta por autofunciones de un conjunto completo de operadores que conmutan entre sí. El Cohen en todo momento
trabaja con una base de funciones de onda, vectores, ¿no es cierto? Las funciones de onda son vectores en un espacio vectorial, y los vectores de la base son autofunciones o autovectores de un conjunto completo de operadores que conmutan entre sí. Entonces, normalmente él trabaja con subespacios. Y en ese subespacio, que es el definido por distintos números cuánticos, fíjense, este subespacio está desarrollado, descrito por 2J más un Ketz, que son estos que tenemos acá, que son estos que están acá. Cuando él habla de este espacio o subespacio, es un subespacio del espacio de Hilbert, va a ser el espacio subtendido por 2J más un Ketz, que son estos Ketz que se obtienen de un conjunto completo de operadores conmutantes. Y dentro de ese subespacio voy a calcular los elementos matriciales que necesito calcular. Siempre hay que tener presente en qué subespacio estamos trabajando. ¿Ok? Esto quiere decir, me voy un poquito más adelante, traten de no molestarse mucho con esto, pero les voy a contar esto que estamos por hacer en la aplicación, en esto que está acá. Lo que vamos a hacer, fíjense, estamos por hablar, por ejemplo, de un átomo que tiene un momento angular total interno, es decir, tiene contribuciones de momento angular orbital y momento angular de spin. Por tanto, estamos hablando de un átomo que tiene momento angular orbital de spin y por tanto un J total. Entonces, para ese átomo, el conjunto completo de operadores que conmutan entre sí son estos que están acá. El H0, que sería el hamiltoniano del sistema no perturbado, o sea, el átomo no perturbado, L cuadrado S cuadrado, y J cuadrado y JZ, que sería entonces la base que llamamos acoplada. ¿Ok? Y las autofunciones de ese... de estos operadores que están acá, de este conjunto completo, las vamos a describir de esta manera. Estos son los vectores, que son autovectores de este conjunto completo de operadores que conmutan entre sí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, perdónenme, pero como no anda nuestro timbre, mi oficinita acá da a la calle, entonces veo lo que pasa afuera. Muy bien. Entonces, estos autovectores, si yo aplico H0 a este vector, me da E0. Si aplico L cuadrado, me da H partida cuadrado, L por L más 1. S cuadrado, H partida cuadrado, S por S más 1 y así. ¿Está bien? Entonces quiere decir que el estudio que voy a hacer aquí tiene que ver con cómo describo yo los estados de un átomo en presencia de un campo externo, que es lo que ocurre cuando el campo externo interactúa con los momentos angulares. El campo magnético externo interactúa con los momentos angulares, orbital y de spin. ¿De qué manera? Con el hamiltoniano de interacción, que se escribe como menos mu escalar B. Menos mu escalar B. El mu es un momento magnético dipolar. Y está relacionado con el mu, está relacionado con el L y con el S. Entonces está relacionado con el L y con el S. Y por eso, cuando considero el L y el S, le aplico un campo externo y ese campo externo va a interactuar con los momentos magnéticos debidos a esos momentos angulares. Y eso va a desdoblar los niveles energéticos diferentes que tiene el átomo. Entonces, el hamiltoniano del átomo lo pongo en presencia de un campo externo. Entonces, este es
cuando B es 0, H0, hamiltoniano que me describe el sistema cuando B es 0, H1 o H' es el hamiltoniano que tiene que ver con menos mu escalar B. Entonces, el menos mu escalar B se puede reescribir de esta manera, como les había contado antes que fuéramos a la pausa. Y lo que vamos a hacer es tratar de determinar los niveles energéticos del H1 en la base acoplada, a partir de los cuales se van a desdoblar los niveles energéticos de H0. ¿Ok? ¿Me siguen? Bueno, entonces, usando el teorema de las proyecciones, fíjense, el L se escribe de esta manera. El S se escribe de esta manera. Este elemento matricial es usando los autovectores definidos por E sub 0, L, S y J. Esto que está aquí. Es esto que está aquí, en este subespacio. Y lo mismo para el S. Entonces lo que nosotros vamos a tener que encontrar es perdonen que acá esto no está tan claro. Bueno, entonces el omega L ven aparece dependiendo del B que está acá. O sea que acá aparece el B, que es el campo magnético externo. Y después aparece el LZ y el 2SZ. Entonces, si yo intento hallar el elemento matricial de H1, será el elemento matricial de LZ más 2 veces el elemento matricial de S sub Z. Quiere decir que tengo que hallar los elementos matriciales de LZ y de S sub Z. Tengo que hallar el elemento matricial de LZ y de S sub Z. En ambos casos, fíjense, el L sub Z dependerá de JZ. O sea que el elemento matricial de LZ será este factor que aparece acá por el elemento matricial de JZ. Y el S sub Z va a ser este otro elemento que aparece acá por el elemento matricial del JZ. ¿Me pueden seguir ahí? Marco, Sebastián, ¿me siguen? Sí. Sí. Entonces el paso siguiente es encontrar este elemento matricial y este elemento matricial. Este elemento matricial lo calculo de esta manera. Lo calculo como L escalar, este J es L más S. Entonces el L escalar L más L escalar S. Y eso va a ser el L cuadrado más el L escalar S. Pero el L escalar S es esto que aparece acá. Porque era L más S, ¿se acuerdan? L más S va a ser el L cuadrado, va a ser el L más S al cuadrado, L cuadrado, S cuadrado, y el 2 aparece por el hecho que era más 2 veces, ¿no? O sea que el J cuadrado es L cuadrado más S cuadrado más 2 veces L escalar S. Y al despejar el escalar S me queda esto que está acá. El S escalar J se hace lo mismo que acá arriba y encontramos esta expresión. Entonces, para hallar el elemento matricial de LZ, tengo que encontrar el JZ, que ya lo conozco porque esto es H partida M grande, pero tengo que hallar primero este. Entonces, para hallar ese, es hallar este que está acá, y ahora hallo el elemento matricial de este, que sería el elemento matricial de ese producto escalar, que sería el elemento matricial de este producto escalar. El elemento matricial de ese producto escalar entonces tiene todos estos términos, ¿no? Porque fíjense, L cuadrado aplicado al vector aquí a la derecha es H partida cuadrado L más 1. Y después tenemos un medio de J cuadrado aplicado al vector es H partida cuadrado J por J más 1 por H partida cuadrado y así. Y lo mismo es escalar L. Es escalar J. Una vez que tengo L escalar S, L escalar J, S escalar J, y tengo los JZ, lo voy a reemplazar acá. Y H1, el elemento matricial acá, va a ser el sándwichito que voy a tener acá, y que me va a dar la suma, me va a dar este término, más 2 veces este término. Claramente, H partida J que aparece acá, H partida M que también va a aparecer todo esto multiplicado por H partida M, todo esto multiplicado por H partida M, y por 2, porque es 2 veces S escalar J. Bueno, háganlo como ejercicio
Y lo que va a quedar es que los elementos matriciales de H1, esto lo podríamos llamar E1 en lugar de H1, porque acá ya son números estos. Acá son operadores cuánticos. Aquí ya son números. Aquí ya hice el cálculo. Atiendan bien, ¿eh? En la ecuación 42 estos son números. El JZ, perdón, el JZ en realidad es un operador todavía, no. Porque estos sí son números que los meto dentro de esta G sub J, pero acá aparece un operador todavía. Cuando resuelvo este operador, se hacen, aquí están los G sub 1. Entonces, el G sub J, que venía de sumar más 2 veces todo eso multiplicado por el JZ, me da un término como este. Háganlo, es muy sencillo de obtener. Se obtiene que el G sub J, que se llama factor de Landé, G de Landé, el G sub J, va a aparecer multiplicando al H partida M y al W sub L. Este W sub L es una constante. H partida una constante. El G sub J, fíjense, va a depender de los números J, L y S. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos niveles que van a corregir a los niveles E0 va a depender de M y va a depender del estado cuántico del que se trate, porque dado el estado cuántico voy a tener el J, el L y el S. Pero eso me va a dar este factor, pero no me va a dar los valores de M, que los voy a obtener según el valor de J, ¿no es cierto? Porque el M va a ser más menos J. Va a variar entre más menos J. Si este J fuera igual a 1, este M va a variar más menos 1. Si este J es 2, este M va a ser más menos 2, más menos 1 y 0. Y así. Si J es 1, va a ser más menos 1 y 0. ¿Me explico? Sí. Entonces quiere decir que el desdoblamiento de los niveles energéticos de un átomo, no va a ser el mismo para todos los átomos. Va a depender del nivel del átomo del que estoy hablando. No va a ser el mismo para el primer nivel, para el segundo nivel, etc. Quiere decir que, así, digamos, aplicando un campo magnético externo, yo voy a poder saber de qué nivel energético se trata, porque las excitaciones van a irse de un nivel a otro y la cantidad de niveles posibles va a depender de M y de G sub J. Miren este gráfico. Tenemos el caso de un nivel atómico donde J es igual a 5 medios. El J es igual a 5 medios. Y entonces, para que J sea igual a 5 medios, tendré que ver cuánto vale L, que valdrá 2, y S valdrá 1 medio, por ejemplo. Un nivel con L igual a 2 y S igual a 1 medio es J igual a 5 medios. Pero si tengo ese nivel J igual a 5 medios, esto quiere decir que el G sub J que tengo acá lo voy a poder calcular, ¿no es cierto? Si este vale 2, y este vale 1 medio, y este vale 5 medios, encuentro el valor de G sub 5 medios. Estará fijo. Pero luego, los valores de M van a variar entre más 5 y medio y menos 5 medios, más menos 5 medios, saltando de 1. Quiere decir que el nivel, sin el campo externo, el nivel sin el campo externo, se desdobla en esta cantidad de subniveles cuando lo pongo en presencia de un campo magnético externo. Quiere decir que tengo el átomo que está aislado, los niveles energéticos del átomo van a estar degenerados. Quiere decir que habrá distintas funciones de onda, distintos vectores que van a reproducir el mismo nivel energético. Pero cuando lo pongo en presencia de un campo magnético externo, se desdoblan los niveles y se rompe la degeneración. No se va a romper toda la degeneración, pero se rompe en parte la degeneración. O sea que van a aparecer estos niveles que estaban todos metidos acá adentro. Y que no los podía distinguir si no lo ponía al átomo en presencia de un campo magnético externo. ¿Ok?
Entonces, el factor G del ANDE es esta expresión que está acá. Y se va a obtener para todos los niveles. Porque cada nivel, esto que está acá, me está hablando de todos los niveles atómicos. Todos los niveles atómicos. Que van a poder expresarse según los valores de L, S, J y M. Entonces, voy a obtener distintos factores de Landé según el valor de J. Si se trata, por ejemplo, de S igual a un medio, ¿no? Estamos hablando de electrones. ¿Ok? ¿Ok? Yo lo que les voy a pedir es que te pasen esto que está puesto aquí del Cohen-Danucci. Yo no me acuerdo si la grabación del año pasado eran sobre el Cohen, pero me parece sumamente interesante que lean de nuevo del Cohen este capítulo, digamos, o este complemento, el D10. Lean el complemento D10 hasta el factor G del ANDE. Entonces allí van a ver el teorema de las proyecciones, que también se la puede ver en el CETILI, que tiene que ver con cómo se relaciona elementos matriciales de un vector en términos de elementos matriciales de J. Y el coeficiente de proporcionalidad en el numerador aparece el elemento matricial de J escalar B, digamos si es el vector que quiero conocer, J escalar B sobre H partida cuadrado J por J más 1. Ese es el elemento de proporcionalidad. Aquí Cohen lo llama como el alfa de K y J, digamos el alfa que va a depender de K y J. Pero lo que dice el teorema de las proyecciones es que los elementos matriciales de un vector, de un operador vectorial, van a estar relacionados con los elementos matriciales del operador vectorial J, V, que estaría con J, en el mismo subespacio. Y el factor de proporcionalidad es en el numerador, va a aparecer el elemento matricial de V escalar J, o lo mismo J escalar V, arriba. Y abajo, en el denominador, va a aparecer H partida cuadrado J por J más 1. Esa es una manera de encontrar los elementos matriciales de los operadores vectoriales. Lo puedo usar para el caso en el que tengo un átomo en presencia de un campo magnético externo. En el caso que tenga un átomo en presencia de un campo magnético externo, los niveles energéticos del átomo se van a desdoblar según el nivel de que se trate. Y la relación entre los distintos niveles desdoblados va a estar dada por lo que se llama el factor G del ANDE. El factor G del ANDE no es el mismo para distintos niveles atómicos. No es el mismo. O sea que yo puedo saber a partir de ese desdoblamiento en qué nivel atómico se encuentra el átomo. Porque esas diferencias están claramente dadas en función de L, S y J. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que eso es suficiente por hoy. Les voy a pedir insistir que jueguen con esto, no sé cuánta experiencia ya tienen, pero jueguen. Si quieren, en la próxima, no sé cómo están haciendo con los prácticos, pero esto que les digo acá, de jugar, les va a ayudar mucho, no a resolver el problema, sino a entender la cuántica. Entonces, el Cohen tiene mucho de eso, entonces les pido que lo lean. No sé cuán bueno es el inglés que ustedes tienen, no son muchas páginas, pero léanlo a esta parte, por favor. ¿Ok? Sí.
Bueno, en la semana que viene, a ver si me dejan un minuto, les voy a decir a dónde vamos a ir a parar. Porque en principio estamos bien con los tiempos, se están cumpliendo los tiempos, o sea que depende también si ustedes quieren quedarse un poco más y repetir alguna de las cosas se puede hacer. Yo me apego mucho a esto para tratar de cumplirlo y entonces con eso la semana que viene vamos a empezar con partículas idénticas y con métodos aproximados. De modo que vamos a dejar esta parte que está aquí, ¿no? Entonces, les recuerdo que lo que hemos estado haciendo cuando hablamos de operaciones de simetría, por ejemplo, o ahora cuando hablamos del cálculo de factor G de grande, o cuando hablamos de la desigualdad de Bell, nos hemos metido mucho en la cuántica, no solo en hacer cálculos, que los que hay que hacer claramente, pero para entender qué hay detrás de esos cálculos, qué cosas se obtienen en esos cálculos, por qué se obtienen esos números que se obtienen. Y eso, bueno, de a poco se va decantando, digamos, de a poco uno va teniendo certeza que lo que está haciendo está bien, o sea que el procedimiento es correcto, y eso después entonces nos va a permitir jugar mucho en cualquier aspecto de la cuántica. La cuántica es una sola, no hay distintas cuánticas. La cuántica relativista y la no relativista es la misma cuántica. Lo único que cambia en un lado y en el otro es que la ecuación que es de la dinámica, una de las ecuaciones fundamentales, una es la de Schrödinger y otra la de Dirac, pero la cuántica es exactamente la misma. Y eso nos permite movernos desde la relatividad hasta la no relatividad, ¿no? La cuántica es la misma. La cuántica es la misma cuando uno trabaja en altas energías y uno quiere tratar de describir qué pasa con las interacciones electrodébiles o las interacciones fuertes. La cuántica es la misma. Entonces ese es el punto, ¿no? Digo, y si uno trabaja con sólidos o si uno trabaja con lo que fuera, digamos, sistemas cuánticos, la cuántica es la misma. Por eso es importante tener bien absorbidos estos conceptos.